Bueno, ¿quieren que comencemos? Ya son 9 y 2 minutos. Vamos a hacer tresón para armonizarnos y dar comienzo a este nuevo círculo de estudio. Oh, Om. oh. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Por suerte vemos que hay compañeros que hacía rato que no estaban, como Pablito Parodi, así que bueno, bienvenido Pablo. Varios círculos sin haber estado, hoy te vamos a disfrutar. Vamos a continuar desde la página 479. Vamos a leer 4 páginas. Pensé en cortarla, pero tenía tanta continuidad que vale la pena, así que vamos a tener paciencia. Van a ser 4 páginas de lectura y después le vamos a dar paso a cada uno, Albina y Marco Erice y Pablito Parodi, y a quienes quieran ir sumándose para sus opiniones. Dice así, dice Basista. Después de mantener esta conversación con Busunda, volví al lugar en donde los sabios estaban reunidos. Desde que oí esta enseñanza de Busunda, ya han pasado 11 ciclos del universo. Este poderoso árbol de la creación que produce los frutos dulces y amargos de la felicidad y la desdicha, cesa en el momento en que se comprende que el ego es falso. El que con este conocimiento alcanza el estado de ecuanimidad no vuelve a sufrir nunca más. Cuando el autoconocimiento disipa la ignorante noción del ego que hasta ese momento se había considerado como una realidad sólida, éste desaparece sin que nadie sepa dónde ha ido. Y tampoco sabemos a dónde va el responsable del movimiento del cuerpo, que también había sido considerado real. El árbol del cuerpo aspira de la tierra la humedad del ego, pero el sol del autoconocimiento la evapora y la convierte en el vapor sutil de Brahman. Sin embargo, en ausencia de dicho conocimiento, la semilla del ego crece y se convierte en un árbol poderoso en un abrir y cerrar de ojos, porque esa semilla lleva en su interior todo el árbol con sus innumerables ramas, hojas, flores y frutos. El hombre de conocimiento percibe que la creación entera se oculta latente en el sentimiento del ego. Ni la muerte puede poner fin a todo esto. Lo que conocemos como muerte es el traslado de esta noción de realidad de una sustancia a otra. Considera la muchedumbre creada que se manifiesta en este mundo ante ti y los innumerables seres que existen latentes dentro de los seres presentes. Solo es mente que mueve el prana o fuerza vital, y ese mundo que ves existe en la mente. En el momento de la muerte, el prana deja el cuerpo y huye al espacio, donde queda flotando en el aire. Comprende que hay innumerables yivas que llenan todo el espacio con sus respectivas ideas de mundo ocultas en su interior. Yo puedo verlas ante mí con mi visión interior. El akaya, que ocupa todo el espacio, está lleno con el prana de los que han muerto. En cada porción de ese prana existe una mente o shiva latente. Y en cada uno de esos shivas latentes hay un mundo, como el aceite en cada semilla del sésamo. Del mismo modo que el prana de esos shivas flota en el akaya, todos esos mundos flotan en las respectivas mentes de esos shivas, como el aroma de las flores flota en el aire que nos rodea. Todo eso no puede ser visto por los ojos físicos, querido Rama, sino con la visión de la inteligencia interior. Esos mundos existen por todas partes en cualquier momento. Son más sutiles que el mismo akaya porque son de la naturaleza del pensamiento. De hecho, ese prana no flota en el akaya ni se mueve de un sitio a otro,
sino que cada jiva que se compone del prana, la mente y sus tendencias latentes, ve su idea de mundo como algo real, porque los jivas están firmemente convencidos de la sustancialidad de esas ideas de mundo. Cuando los árboles que hay en las bancales de las riberas de los ríos se reflejan en sus aguas, parecen moverse, aunque en realidad estén quietos. Lo mismo ocurre con esos mundos que se hallan en el interior de los jivas. De ellos, lo mismo podemos decir que se mueven o que están inmóviles. Pero en el ser, que es conciencia infinita, no existe movimiento alguno. Igual que cuando un recipiente se traslada de un lugar a otro, el espacio que hay en su interior no se mueve en absoluto, aunque a los ojos de los que ven el recipiente así lo parezca. Del mismo modo, este mundo parece existir a causa de la ilusoria creencia en su existencia, aunque en realidad lo único que existe es Brahman, que no puede ser creado ni destruido. Incluso en el caso de considerar que el mundo ha sido creado en el espacio, no podría ser experienciado como tal por los que están dentro de él. Los pasajeros de un barco se mueven con él, de modo que uno que va sentado en la cubierta no ve moverse a otro que está sentado junto a él. La mente sugiere la idea de distancia en el interior de la más diminuta partícula. Como un artista eficiente crea la ilusión de distancia con su pintura. Por otro lado, con respecto a la magnitud y a la pequeñez de los objetos, también se produce una percepción engañosa, similar a la diferencia que suponemos entre las cosas de este mundo, que nos parecen reales, y las del mundo de los sueños, que nos parecen irreales, aunque de hecho ambas sean igualmente irreales. Un ser sentiente experiencia la existencia de sus miembros en su propio interior por medio de su inteligencia interna, como el Shiva cósmico percibe la existencia del mundo objetivo en su interior. La conciencia infinita es innacida e indivisible como el espacio. Todos estos mundos es como si fueran sus miembros o sus órganos. Una barra de hierro que fuera consciente podría visualizar en su interior la potencial existencia de una aguja o de un cuchillo. Del mismo modo, el Shiva experiencia en su interior la existencia de los tres mundos, aunque no es más que una ilusión o falsa percepción. Hasta en una semilla insentiente existe un árbol potencial, como todas sus ramas, hojas, flores y frutos, aunque estos últimos no existan como objetos presentes. Del mismo modo, los tres mundos existen en Brahman, aunque no como tales, sino en un estado indiferenciado. En un espejo se refleja una ciudad que no está allí. Perdón, en un espejo se refleja una ciudad que está allí y no está allí al mismo tiempo. Esa misma relación existe entre los tres mundos y Brahman. Lo que se conoce como mundo no es más que espacio, tiempo, movimiento y sustancialidad, que no son distintas del sentimiento del ego en función de su mutua interdependencia. Lo que vemos como mundo no es otra cosa que el ser supremo que aparece como mundo sin sufrir cambios en su naturaleza esencial. En cada lugar y en cada momento se manifiesta como lo concebimos. Sus múltiples apariencias surgen en la mente como ideas. La mente no es más que conciencia y por tanto estas ideas o apariencias no son reales en sí mismas. Los conceptos y las ideas, sankalpa, las tendencias latentes, vasanas, y el ser vivo, Shiva, no son distintos de la conciencia infinita y cuando son experienciados como reales, no tienen otra realidad que la de la conciencia. Cuando nos desembarazamos de esta irreal idea de existencia independiente, se produce la emancipación o moksha. Pero tampoco podemos decir que estos mundos están flotando en el espacio, porque eso también es una falsa noción, cuya única realidad o sustrato es la conciencia infinita.
Rama interrumpió en este momento para preguntar: te ruego que me expliques, sagrado sabio, cuál es la forma, la naturaleza, la ubicación del Shiva y su relación con el Ser Supremo. Vasista respondió con dulzura. Y acá viene el subtítulo: Naturaleza del Shiva, que vamos a compartir. La propia conciencia, cuando toma conciencia de sí misma como objeto, es lo que se conoce como Shiva. Por tanto, el Shiva solo es chit o conciencia pura y de ninguna forma puede considerarse material, ni sutil, ni vacío, ni ninguna otra cosa por el estilo. La omnipresente conciencia se conoce como Shiva cuando experiencia su propio ser, que es más sutil que el átomo y más grande que el objeto más colosal. Todos los objetos que experienciamos en este mundo solo son reflexiones de la propia conciencia que experiencia como real todo lo que piensa. Esta experienciación o autorreflexión es la verdadera naturaleza del Shiva, como el movimiento es la naturaleza del viento. Cuando esa experiencia de los pensamientos como algo que fuera real deja de producirse, el Shiva se transforma en Brahman. A causa de su naturaleza de conciencia, en cuanto el Shiva concibe el sentimiento del ego, construye las nociones de espacio, tiempo, movimiento y sustancia y se pone a funcionar desde el cuerpo. Entonces, percibe estos pensamientos en su interior, como si fueran reales, lo mismo que una persona sueña su propia muerte, olvidando su verdadera naturaleza. Se identifica a sí mismo con falsas nociones, asume una relación accidental con los cinco sentidos y experiencia su funcionamiento como si fuera una experiencia propia. Se manifiesta como un Purusha o como un Virat. Acá en la cita del editor dice que Purusha es la presencia interior y Virat la persona cósmica o Shiva primordial. Repetimos, se manifiesta como un Purusha o como el Virat, dotado de estas cinco facultades sensibles. Es un ser mental y sutil que constituye la primera emanación del Ser Supremo. Esta persona surge por su propia voluntad, crece, se degrada, aumenta y disminuye, finalmente deja de existir. Tiene una naturaleza mental, es decir, no es más que un pensamiento. Este ser sutil es grande y pequeño al mismo tiempo, manifiesto e inmanifiesto. Penetra y envuelve el exterior y el interior de todas las cosas. Tiene 8 miembros, por lo que recibe el nombre de Puryastaka, los 5 sentidos, y el manas como un sexto sentido, el sentimiento del ego y la buddhi como facultad de determinación. Los Vedas y todas las reglas de conducta todavía vigentes hoy día han sido establecidas por él. Su cabeza es lo más grande, sus pies los mundos interiores, su tripa el espacio, los mundos sus costados, el agua su sangre, las montañas y la tierra su carne, los ríos sus venas, los puntos cardinales sus brazos, las estrellas sus cabellos, el viento cósmico su prana, su chispa vital la luna y su mente el conjunto de todos los pensamientos. Su ser es el ser supremo. De esta persona cósmica o Shiva surgen las demás Shivas, los demás Shivas que viven en los tres mundos. Brahma, Vishnu y Shiva, así como los demás dioses, son creaciones mentales suyas, formas pensadas que se manifiestan como dioses o demonios u otros seres celestiales. El Shiva surge de la conciencia y reside en ella misma. Miles de estos Virat han brotado en el pasado y seguirán brotando en el futuro. La persona cósmica no es más que un pensamiento. Cualquier idea concebida por ella parece encarnarse en los 5 elementos del espacio cósmico. Todo lo que se manifiesta como creado, querido Rama, no es más que la expansión de esta idea del Shiva primordial, que es la causa original de todo el mundo objetivo. El mundo, como efecto, posee la misma naturaleza que el Shiva como causa, es decir,
Ambos no son más que dos pensamientos. Pero todo esto ocurre en la conciencia, no en la inconsciencia. Todas las criaturas, desde el más mísero gusano al redentor Rudra, han brotado de esta idea original, igual que un gigantesco árbol nace de una diminuta semilla. La vigorosa expansión del universo tiene su raíz en la inteligencia, no en la materia inerte. Y concluimos con lo que está narrando Vasista. Pero en realidad no hay nada grande ni pequeño. Cualquier idea que se experiencia en la conciencia se experiencia como si fuera algo real, porque la conciencia es real. La luna surge de la mente y más tarde la mente brota del elemento lunar. Del mismo modo, el Siva primordial da lugar a otros muchos Siva. El sabio considera que el Siva es la esencia del esperma, en donde se oculta la felicidad del ser, pues se siente como algo distinto del propio ser. Más adelante se produce la identificación con los cinco elementos materiales, sin ninguna causa aparente o justificada. Pero el Siva sigue siendo el Siva, que no está realmente limitado por esos elementos. Se halla en el interior y en el exterior de ellos mismos y de su unión que conocemos como cuerpo, pero confundido por su identificación con los cinco elementos, no es capaz de ver su propia naturaleza, como el que ha nacido ciego es incapaz de ver su camino. La emancipación o moksha es la destrucción de esta ignorancia y la realización de la independencia del Siva con respecto a los cinco elementos materiales y al sentimiento del ego. Sairan. Cuántas cosas, Albina. Me quedó esto que con la muerte no termina toda esta confusión, ¿eh? Qué interesante. Adelante, Albina, lo que puedas manifestarnos. Airam, claro que no termina con la muerte, puesto que queda toda, ¿no es cierto?, todo eso mental que hemos construido a lo largo de una vida. Pero también es cierto que todo este conocimiento que estamos adquiriendo también va con nosotros, queda y vuelve a resurgir en una próxima encarnación humana. Es decir, nada se pierde, absolutamente nada. Ni lo bueno, ni lo malo, ni lo positivo, ni lo negativo. Baba hace mucho hincapié en tener el nombre de Dios en los labios, para que en ese último instante también lo tengamos, porque según lo que pensemos en ese último instante va a ser lo que decidirá nuestra próxima encarnación. Y esto lo tengo muy presente, como siempre digo, por los años que tengo, no sé en qué momento, de estar siempre conectada. Y cuando levanto la vista y veo la luz o este celular, está conectado con todos ustedes y tengo luz porque está conectada con la electricidad. Así es cuando nos conectamos con el ser. Estar conectados con el ser es estar en la luz. Cuando nos desconectamos por este sentimiento del ego, volvemos a la oscuridad. Y es importante tenerlo en cuenta, por lo menos en mi caso. Hay momentos que el ego asoma, porque es su naturaleza, pero lo tengo identificado, cosa que no lo tenía identificado antes. Incluso cuando controlaba mi mente o trataba de controlar la mente, el ego asomaba, lo mismo.
Y a raíz de estos conocimientos que uno fue adquiriendo, no solo con el yoga vasista, sino con los mensajes de Baba que a mí por lo menos me fueron introduciendo en lo más profundo, me di cuenta de lo importante que era el ego, que nos alejaba o me alejaba del ser. Y fíjense qué cosa más extraordinaria. Alejarse, ni aleja ni acerca, porque todo está dentro de la conciencia infinita, no hay absolutamente nada fuera de ella. Eso también lo tengo presente en todo momento, sobre todo con las personas que me rodean. Antes de juzgarlas, pienso, también están dentro de la conciencia infinita y algún día lograrán la liberación. Pero liberarse es lo difícil, porque es todo un proceso, es todo un esfuerzo interno. Y puedo dar fe de que es un esfuerzo. Y parece tan sencillo esto que nos explica Basista, pero tan difícil llevarlo a la práctica. Porque dice que este árbol de la creación cesa en el momento en que se comprende que el ego es falso. Bueno, yo comprendo que el ego es falso. Y así todo a veces asoma. Entonces, no solo se trata de comprenderlo, de saberlo, sino de tenerlo presente en todo momento. Cuando uno está solo, en mi caso, siempre estoy rodeada de personas, pero cuando entro por la puerta del departamento, aquí o en Santa Fe, estoy sola. Y estar sola me lleva a bienaventuranza, porque no tengo a nadie al lado que me moleste. Y no se trata de eso tampoco. Que te perturbe, digamos. Claro, que me perturbe. Pero no se trata tampoco de eso, porque tengo que estar calma y con ecuanimidad, como dice acá, en ese estado de ecuanimidad, en medio de un tumulto de personas, en el medio de una fiesta, en cualquier lugar donde me encuentre, tengo que conservar la ecuanimidad. Y cada vez se hace más fácil. En un principio resulta duro, porque uno tiene que estar muy atento, muy atenta, pero después resulta mucho, mucho más sencillo, gracias a la gracia Mm. del avatar. Me llamó la atención aquí varios puntos, pero para no hacerlo largo. El árbol del cuerpo se aspira de la tierra la humedad del ego, pero el sol del autoconocimiento la evapora y la convierte en el vapor sutil de Brahma. Poesía pura. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Y llegar al autoconocimiento. Ahora tengo tengo el conocimiento de todo. Es como que tengo todas las piezas del rompecabezas completa, pero tengo que armarlas dentro de mi interior. Ir armando hasta que ese rompecabezas quede completo. Mientras no esté completo, seguiré tomando un cuerpo físico Mm. para ir encontrando las piezas que faltan. El hombre de conocimiento, dice,
aquí los incluyo a todos, percibe que la creación entera se oculta en el sentimiento del ego. Eso uno lo sabe. Pero ¿por qué el ego aflora? Hoy estuvimos, antes de empezar, hablando de un tema. Y ese tema, ¿dónde tiene su raíz? Por más que esté disfrazado aparentemente de espiritual, en el ego. Por eso, en mi caso, no dejo que mi mente entre en el juego de nada ni de nadie, porque tengo ese poder. Tengo ese poder porque tengo el conocimiento. Todos tenemos ese poder. Y, y como digo siempre, voy a ir hablando de mi experiencia, porque cuando empiezo a leer Horacio, voy hilando también de cómo fue todo este proceso en este camino espiritual de este Jiva. Solo es mente, dice después, que mueve el prana o fuerza vital. Y ese mundo que ves existe en la mente. Estaba leyendo un libro de Krishnamurti que se llama La mente no mide. No sé por qué me atrae todo lo de la mente, será que no lo tengo resuelto todavía. Y él decía que la manzana existe solo cuando la veo, cuando le doy esa entidad. La manzana puede estar, pero si no la veo, no existe. Y pasa así con todos los objetos. Cuando los vemos existen. Puede decir, bueno, pero cuando no lo veo existen igual. No, para mí existen en el momento que lo veo. Y es como ir a un lugar que, pongámosle, a una joyería. No tengo idea de un anillo ni de querer un anillo, pero paso por la vidriera, veo el anillo, qué lindo, que puedo comprarlo. Es decir, ese anillo no existía en mí hasta que no lo vi. Entonces, hay cosas que, que solo tomamos conciencia cuando algún sentido la percibe. Y ahí es cuando empiezo mi trabajito interno. Entonces, cada vez, gracias a la gracia de Baba, me engancho menos con las cosas que me rodean. No quiere decir indiferencia, como lo digo siempre, porque si al lado mío hay alguien que precisa ayuda, por supuesto que voy a tener una mano. En el momento de la muerte, el prana deja el cuerpo y huye al espacio donde queda flotando. Y me gustó también esto, ¿no? Comprende que hay innumerables jivas que llenan todo el espacio, con sus respectivas ideas de mundos ocultas. Y yo me imaginaba, dejando este cuerpo físico y viendo todos esos jivas, cada uno con un mundo, que cuando tome un cuerpo físico, creará ese mundo que lleva consigo. En cada uno de esos jivas latentes hay un mundo, dice. Esto me encantó. Me encantó saberlo. Porque es como que uno no piensa más allá. ¿Qué pasa cuando deja este cuerpo físico? Albina, Sí, pregunta, porque yo tengo dos cuestionamientos en esto, y tenemos, creo, desde mi ignorancia, los Sivas que somos,
dos grandes problemas. Uno, nuestro mundo mental. Y después el mundo de los otros que se meten en nuestro mundo. O sea, tenemos dos batallas. Acá como que siempre hablamos de nuestro mundo, ¿no? Estos Sivas que aún de cuando dejemos el cuerpo vamos a estar. Pero también tenemos que luchar contra los otros mundos que cada Siva ignorante va generando y se mezcla con el nuestro. Es un engranaje cósmico esto es gigantesco. Aprendí, Horacio, eso, a no engancharme con la mente del otro, porque, y siempre se lo digo a mi hermana, ella lo puede decir, tal persona me dijo tal cosa, y le digo, es su mente, no te enganches en la mente de otro, porque ya demasiado uno tiene con la de uno. A veces nos enganchamos con la mente del otro, que lo expresa en palabras, en acciones. Eso lo aprendí, Horacio. Y aprender eso, y lo digo, y aprender y practicarlo, a mí me sacó una mochila que pesaba como una montaña, ya no me afecta la mente del otro, pero me centro en la mía, que ya demasiado trabajo me da, porque soy muy dada, leo algo acá y ya mi mente se expandió por el universo. Entonces, no genera emociones negativas. Eh, hay paz dentro de uno, hay paz. Y a esta altura tenemos que comprender que lo que funciona en la mente del otro, su mundo, y lo ve a su manera, que a lo mejor no es la mía. Mm. Entonces, ¿para qué una discusión? No tiene sentido, no tiene sentido. Y eso hace que uno se sienta liviano. Y ahí comprendí cuando Baba dice, menos equipaje mental, y hace todo el camino más sencillo, porque no es sencillo este camino espiritual, pero lo hace más sencillo. Entonces, tenemos, para dejar acá, porque es tanto para hablar, sé que lo van a hacer los demás hermanitos y hermanitas. Desde mi punto de vista, desde donde está este Shiva, que lo explicaría muy bien Marco dice, me dedico pura y exclusivamente a no perder esa conexión con el ser. Cuando la mente, que la mía es muy fructífera y muy dada a escaparse, lo va a hacer, la traigo suavemente, con cariño, como dice Baba, como si fuera una criatura, lo dice Baba. Antes la trataba de otra manera. La traigo y la centro en lo que yo quiero. ¿Quién es el yo quiero? Lo que yo quiero. O sea, que llega un momento que ni el discernimiento tiene cabida, porque ya no hay por qué discernir, porque sé que es lo correcto. No tengo que estar pensando esto es bueno, esto es malo, por acá, por allá. Ya lo sé. Y eso también hace que el viaje sea más liviano. Bueno, voy a escuchar Qué además a lindo. Irán y la Qué- verdad que para reflexionarlo horas, esto que leíste, estas 3 o 4 páginas, horas. Claro. Y reflexionar lo que vos opinás, Albina, que es extraordinario siempre escucharte. Te damos las gracias. Ante Marco Erice,
Vamos a Pablito, lo extrañamos. Pablito Parodi, que estuvo ausente, y después vamos como Marquito querido. Hay varios conectados que por distintos motivos están de oyente. Andrés, Silvia, Mónica, José Alberto, Claudio, bueno, Marquito Echeverri, que está yendo en auto a la reunión mensual de la fundación. Están con nosotros de oyente. Pablo, adelante, Pablo, ¿qué te resonó de la lectura? ¿Cómo anda tu rompecabezas que mencionó Albina? Tené el microfonito cerrado, Pablo. Ahí Ahí está. está. ¿Se escucha? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, estimados? Espero que estén todos muy bien. Me alegra verlos y escucharlos, como siempre. Y Horacio, yo te quería pedir si puedo escuchar ahí a mis hermanos, que hace tiempo que no entro y me gustaría escucharlos. Y después, si al final hay un poco de espacio, doy mi punto de vista y si no, para la próxima. Así será. Antes del cierre de Albina te damos un paso, Pablito. Marco Erice, Bueno, gracias. adelante. Jai Sairam. El texto de hoy es, a mi juicio, profundo y a la vez simple. En mi rol de Jiva, expresar lo que comprendo, espero que pueda ser claro, por lo menos lo es para mí, basándonos en que a través del maestro y a través de las escrituras y a través del satsang, me permiten ejercer dentro del rol el esfuerzo correcto hacia el objetivo que es el saber quién soy yo. Pero para ello hay, a mi juicio, siempre conceptos fundamentales. Primero es tener fe en que yo existo. Después yo puedo pensar que quién soy o no. Pero dentro de eso es quién es aquel que existe. Y el principio, la enseñanza dice que es Sat Chit Ananda. Sat, que es el ser, Chit, que es conciencia, y Ananda, que es bienaventuranza o felicidad. Por lo tanto, yo soy eso. O sea, yo soy el ser. Le podemos dar varios nombres. Vamos a darle el nombre de conciencia infinita o Brahman. Pero existen esas tres características, esos tres atributos. Y vamos a llamarlo, ¿no?, conceptualmente, conciencia infinita. Swami nos dice que para poder comprender quiénes somos, tenemos que saber, sabiendo que todo es referencial, desde dónde está viendo quién. Entonces hay el que ve y lo visto, el que ve y lo visto, el que ve y lo visto. Y Swami dice hay tres visiones. Entonces, si yo me instalo, ¿no?, y ese yo que se cree el cuerpo se instala en la visión del ojo físico y en la mente manas que ve las cosas proyectadas del mundo, va a decir, ah, estoy viendo a Horacio. Uy, qué pelado que está Horacio. Muy bien, muy bien. Es la verdad. Es la verdad. Qué pelo blanco que tiene Albina Es la verdad y también. Raúl. Pero es la expresión del ojo sobre la base de creer que un cuerpo ve al otro cuerpo. Pero viene, dice su amigo, esa es la visión del ojo, que saca conclusiones sobre lo que ve del cuerpo. Por lo tanto, cree que el otro es un cuerpo. Y yo parto de que yo soy un cuerpo viendo otro cuerpo. Primera visión. La segunda visión es la visión de la mente, ¿no? ¿Y cómo es la visión de la mente? Ah, qué simpático que es Horacio. Qué profunda e inteligente que es Albina. ¿Ya? ¿Ya? Qué barbudo, pero a la vez inteligente es Raúl. Y así sucesivamente. Y cuando llevo la mente ya al pasado, pucha, qué interesante fue lo que dijo Dardo. Wow, me encantó lo que dijo Juan sobre la cuestión de la, digamos, de la astrofísica. Es decir,
toda la visión del pensamiento guardado en la memoria de la visión de la mente. Por lo tanto, estoy recordando en la mente al personaje. Pero ahí viene, como dice Swami, la tercera visión. Y la tercera visión surge, solo puedo ver si existe primero algo que me permite ver, que se llama luz. La luz del ojo físico está dada por el sol. La luz de la mente viene por la luz de la conciencia, ya que la mente en su naturaleza esencial es conciencia de la particularidad o manifestación de Atma Yoti. O sea, ya existe primariamente la luz. Por lo tanto, Swami nos dice, la verdadera visión es la visión del ser hacia el ser, donde todo aquello que veo es conciencia infinita. Entonces, no significa que no voy a jugar el rol de Jiva porque tengo que seguir jugándolo, ¿ya? Pero yo sé que todo esto es yo desde el punto de vista conciencia infinita y apariencia de ello en el juego de la dinámica de lo que es en el Chitta-Kaya, en el espacio de la mente, y en el Bhuta-Kaya, en el espacio del cuerpo. Querría leer esto que dice Vasista hoy, sobre lo cual me baso para hablar lo que estoy diciendo, para luego expresar cómo lo comprendo y cómo a este Jiva le sirve todo este proceso en el aprendizaje, ya que cada uno de nosotros tiene su propio Chitta-Kaya. Pero a esta expresión de ser le sirve. Leamos lo que dice Vasista. Lo que vemos como mundo no es otra cosa que el Ser Supremo, que aparece como mundo sin sufrir cambios en su naturaleza esencial. En cada lugar y en cada momento, tiempo-espacio, se manifiesta como lo concebimos. Sus múltiples apariencias surgen, ¿dónde? En la mente, como ideas. La mente no es más que conciencia y por tanto estas ideas o apariencias no son reales en sí mismas. La propia conciencia, cuando toma conciencia de sí misma como objeto, es lo que se conoce como jiva. Por tanto, el jiva solo es chit o conciencia pura. Y de ninguna forma puede considerarse material, ni sutil, ni vacío, ni ninguna otra cosa por el estilo. La omnipresente conciencia se conoce como jiva cuando experiencia su propio ser, que es más sutil que el átomo y más grande que el objeto más colosal. Todos los objetos que experienciamos en este mundo solo son reflexiones de la propia conciencia que experiencia como real todo lo que piensa. Esta experienciación o autorreflexión es la verdadera naturaleza del jiva, como el movimiento es la naturaleza del viento. Cuando esa experiencia de los pensamientos como algo que fuera real deja de producirse, el jiva se transforma en Brahman. Aquí entonces surge algo que es y siempre desde mi percepción, conclusión en la manifestación de las palabras, es necesario comprender los términos, la semántica, qué se quiere decir con lo que se dice. Por ejemplo, a veces se habla de falso, a veces se habla de aparente, ¿ya? A veces se habla de imagen, a veces se habla de ilusión. ¿Qué se quiere decir con eso? Son términos, pero desde el sánscrito hay algo clarísimo. Satyam es igual a Brahman. Mityam es igual a Maya. Y una de las cosas importantes, al menos lo que he aprendido, es saber que Maya es infinito, igual que la conciencia infinita. No es algo que
no existe. Existe en tanto que apariencia de la conciencia. Entonces, reflexionando, pensaba, ¿cómo puedo explicitar esto en forma gráfica? De manera tal a comprender los puntos de vista en la manifestación, ¿ya? En la manifestación, porque la palabra es esa, el absoluto, es no manifestado y manifestación. Pero es absoluto, o sea, no pierde su naturaleza de absoluto. A mí me gusta utilizar la esfera. Veamos una esfera lo más imaginativamente posible en forma amplia y totalmente transparente. ¿Ok? De repente, ¿ya? Existe, porque ya existe, un cristal que está como plano dentro de esa esfera. Es un cristal totalmente limpio. Vamos a llamarlo, ¿ya? Apariencia manifiesta de esa conciencia. Existe, está, es infinita dentro de la conciencia infinita. El tema pasa en que en un momento dado, como dicen los textos, esta, digamos, esta manifestación de la conciencia se da perceptible por la propia conciencia sobre y dentro de sí misma. Ella está, ¿ya? Ese cristal se mueve en forma permanente. Hasta ahí no hay problema, porque la mente en su naturaleza pura no es diferente de Brahman. Es apariencia de Brahman desde otro punto de vista, pero ella es Brahman. O sea, no deja de ser Brahman. ¿Dónde surge el tema? Swami dice que una de las características de Maya es Vikshepa y Avarana, como cualidades, para decirlo así, de Maya. Entonces, punto de vista, si me instalo sobre el cristal y empiezo a ver desde el cristal, es como el Jiva, Marcos, que estaba durmiendo sin sueño y de repente empieza a mirar. O sea, sin sueño, ¿ya? Sin sueños, ¿no? O sea, pasa del sueño a de estado despierto. ¿Qué sucede? No veía y empieza a ver. Entonces, la mirada es desde el Jiva. Si miro hacia adentro, soy conciencia infinita. No hay conciencia de que yo soy diferente. Pero si empiezo a ver hacia lo que yo creo que es una idea, ahí viene el problema. ¿Dónde está el problema? Todo existe como idea sin emanación, sin manifestación, dentro de la conciencia infinita, porque es absoluto. Y aquí viene ya el Jiva, que es conciencia, conocimiento total. Conciencia, conocimiento total. Si va hacia adentro, yo sé que yo soy Brahman, ¿ya? El Brahma, Vishnu, Shiva, ¿ya? Como semidioses, no están separados de la conciencia infinita y por eso se dice que son semidioses innacidos. El problema es que cuando esta cosa que está dentro de la conciencia infinita como idea, digamos, como es la semilla que tiene todas las ramas del árbol antes, como idea, que todo es el mundo de las ideas, pasa de este lado a este lado y me instalo acá y empiezo como a ver cosas, empiezo a pensar que hay algo diferente de yo. Pero en el momento en que salgo de esta mente hacia lo que es, digamos, la percepción de la mente, que ya que esto es la primera mente, ahí viene el problema. Entonces, estoy ahí en la conciencia y, digamos, como Jiva, y empiezo a ver cosas y emana la creación, para decirlo así, la manifestación del espacio-tiempo
y el prana, que ya son esencia de la conciencia, pero que empiezan a manifestarse. Cuando de este lugar comienzo a pensar de que yo soy el que piensa, o sea, desde la mente, yo soy el que piensa, empiezo a crear cosas, pero en realidad no es una creación, es una manifestación que surge en la conciencia de este lado, que yo creo que yo soy el que las está viendo, que yo soy la que está creando. Y lógicamente surge el tiempo dentro de ese espacio y la energía vital que estaba acá empieza a dar vida en ese tiempo de todas las cosas que yo creo que son. Entonces, a partir de aquí estoy instalado en la mente, pero después, como yo me empiezo a identificar con todos esos jivas que empiezan a crear cosas, ¿ya? Que lógicamente cada uno de ellos está en su propio mundo creando, que la tiene clara y todo eso, bueno, empiezan los millones y trillones de jivas que se están paseando, como decía Elvina, en ese espacio como si fueran entidades independientes. Ujú. El asunto es dónde estoy instalado para mirar qué cosa. Bien. Y en la vida diaria, si tengo claridad de que yo soy yo, o sea, Atma, porque Swami dice que Atma es Aham, yo, entonces desde ahí, ok, todo lo que sucede le sucede a Jiva, no a mí, no a yo. Y lógicamente, si le duele el cuerpo, y bueno, le duele el cuerpo. Al Jiva le duele el cuerpo. El asunto es no identificarse con el cuerpo. Entonces aquí desde el Jiva es, ¿cuál es la palabra que me puede servir diariamente en esto? Es la no identificación. No te identifiques con el cuerpo, Marcos. No te identifiques, ¿ok? Bueno, realmente es un tema muy profundo y tenemos que dejar espacio para todos. Jay Sairam. Gracias, Marco. Muchísimas gracias. Ya que hiciste mención a la barba de Raúl, vamos a darle paso a la barba de Raúl. Adelante. Eh, Zaira, una cosa que quería preguntar al grupo de los sabios del círculo es cuando empieza el texto que dice, después de mantener esta conversación con Buyunda, volví al lugar en donde los sabios estaban reunidos. Desde que oí esta enseñanza, Buyunda ya ha pasado 11 ciclos de universo. Me quedó ese tema como que quería saber si alguien conoce al respecto, porque para que esta gente tan sabia haya pasado ese ciclo de universo, ¿dónde estamos nosotros ahora, no? ¿Y esto de dónde viene? Bueno, eh, para mí lo que me queda claro de todo esto, porque es sumamente complejo, es la parte más mundana, que soy el Shiva, ¿cierto? Y que manejo toda esta dualidad. Lo demás que se expresa lo comprendo, pero no lo aprehendo en mí, porque está muy lejos en mí de poder accionar con estos mecanismos. Obviamente que trato de paulatinamente no engancharme con mi ego, con mi vanidad, con mi orgullo, con que yo soy este ser que me miro al espejo, sino que yo soy ser conciencia y bienaventuranza. De ahí en más es todo para mí un proceso muy lento, donde voy aprendiendo y en el camino voy despejando algunas incógnitas que me sirven para convivir a nivel familiar y a nivel sociedad. Por lo demás, el resto de las cosas creo que están en un punto muy lejano todavía como para, para yo aprenderlo. Y por qué? Porque es todo un feedback entre que existo y no existo, entre que es real y no es real. Entonces, cuando me manejo en lo real, en el jiva, en la dualidad, lo percibo con claridad. Cuando me traslado a ese imaginario,
¿cierto? De que no existe, y no existe la mente, y no existe el ego, y no existe nada, digo, bueno, ¿dónde está todo? Porque es nada. Entonces, muy complejo para mí hilvanar, ¿cierto? Ese sería el término, hilvanar todos estos conceptos que algunos lo expresan con mayor claridad. Así que esa es mi humilde opinión, Zairán. Qué lindo, Raúl, qué lindo. Y mientras te escuchaba, después lo voy a volver a escuchar, pero como que te posicionabas, eh, humildemente lo digo desde mi ignorancia, como al revés de lo que Basista nos está diciendo, porque decía, cuando me veo en lo real, en el Shiva, en lo mental, o sea, y manifestaste como algo irreal a lo que Basista nos dice real. Es lo que nos está pasando a todos, nos está pasando a todos, como bien dijo Bueno, Albina, que lo que hay que hacer es fácil, lo difícil es hacerlo. tal cual. Fíjate cómo inconscientemente nos autoposicionamos equivocadamente, que es el Maya, ¿no? Nos envuelve en esta ilusión errónea de que nos creemos reales, el barbudo Raúl, el pelado Horacio, y, y vemos irreal lo real. Qué increíble. Así es, tal cual. Lo has sintetizado bien. Así que me encantó escucharte, Raúl. Gracias, me sirvió mucho. Gracias. Zaira, Mira, no sé si podés expresarte, estás conectada, siempre haciendo lindas apreciaciones. Mira en chat o en el WhatsApp, no sé si podés expresarte, si no, no hay problema, pasamos a algún compañero que quiera manifestarse. Antes de Pablo, que va a ser el anterior a Albina en el cierre. Si alguien quiere manifestarse, Eva, Andrea, Guillermo, que hace rato que no te expresás, Willy está de oyente. Bien, mira, en un ratito se expresa. Dardo, querido, sería bueno escucharte. También está Marconi, Gerardo. Adelante, Dardo. Bueno, gracias, Horacio. Sí, mira, estuve viendo un poquito el tema de los mundos que habla mucho Sí, y de los tres mundos. Y acá estuve buscando sobre lo que Saibaba nos dice de los tres mundos para identificar bien de qué está hablando. bien, Bueno, primero con respecto a los mundos de los Shivas, de estos que se van al espacio, a la calle y llenan todo el espacio. Termina diciendo que al final eso es también ilusorio, que no es real, que llena nada, porque es algo que está en la naturaleza del pensamiento del Shiva. Es decir, lo hemos visto acá con Basista y Bávalo también puso el mismo ejemplo varias veces, que cuando dos o tres personas duermen en el mismo lugar, por ejemplo, y tienen sueños, y esos sueños, en sus sueños ocupan lugares, como ciudades, casa, edificio, calles, pero el sueño que está teniendo el de al lado, que también puede ser similar, con cosas parecidas, como montañas, mares, etcétera, también ocupan un lugar, pero en la mente de cada chiva que lo está soñando. Entonces, esos mundos se pueden superponer 1 y 1000 millones de veces porque no van a ocupar lugar en el sueño de cada uno. En el sueño, o sea que el sueño de este, con el sueño de este, no se van a quitar el espacio que ocupan porque no ocupan ningún espacio, pero sí se pueden entrelazar, como vos bien decías, Horacio. Es decir, como todos de la naturaleza del pensamiento, se puede mezclar o no mezclar, es decir, no ocupan espacio. Eso es lo que nos tiene que quedar claro, como que surge de la conciencia, como pensamiento. Entonces, con respecto a los mundos, parecería como que se superponen unos a otros, y es así justamente, ¿no? Como los sueños. No habría ningún inconveniente en que haya miles de millones infinitos mundos. antes de que Eh, sigas, Dardo, perdón por la interrupción. Vean no, la no, película El Origen de Leonardo DiCaprio, Inception creo que se llama en inglés, ¿no? El Origen es extraordinaria, viéndola desde el punto de vista del Advaita y lo espiritual. Sí, adelante, Dardo, que habla de esto, de cómo se meten en los sueños y cada sueño se interpenetra con otro. Tu creación mental afecta a mi creación mental y nos mezclamos. claro, bueno, fíjate vos que en un momento dice eso de la mezcla de los pensamientos o sueños, que vendría a ser lo mismo, que surge de las basanas. En un momento dice algo, a ver si lo encuentro por acá,
que también hay miles de virats, ¿no es cierto? Esa primera persona cósmica que sale de la conciencia porque la conciencia piensa algo y aparece empezando a crear mundos. Pero ese paso repetitivo lo hace la conciencia miles y miles de veces y son todos los virats, esos que nombra acá como miles. Y con respecto a eso, lo interesante, relacionándolo, atándolo con lo que dijiste recién, cuando lo describe ese Virat, que todo su cuerpo son los mundos, la luna, el viento cósmico, todo eso, esto es interesante. Dice que cuando habla de su mente, la mente del Virat, de la persona cósmica, Saibaba en unas traducciones lo leí como el cuerpo de Dios. Dice que su mente, ¿qué es su mente? El conjunto de todos los pensamientos. Por eso el entrelazamiento ese aparente, ¿no? Porque todos los pensamientos son un único conjunto que es el pensamiento del Virat o la persona cósmica que surgió. Está bueno también cuando le dice, lo llama como la primera emanación del Ser Supremo. Dice, ¿qué es el Virat? Es un ser mental y sutil que constituye la primera emanación del Supremo. O sea que estamos hablando siempre dentro del mundo mental. Pero ¿qué pasa? También está interesante porque decimos, bueno, todo es mental, pero acá el físico yo lo tengo, hay paredes acá, hay calles, hay montañas. Entonces, cuando abajo lo amplía un poquito más, que dice que es grande y pequeño al mismo tiempo, manifiesto e inmanifiesto. Esto es interesante porque es inmanifiesto porque es de la naturaleza mental, pero manifiesto porque eso lo ponemos en materia imaginaria, supuesta, y nos creemos que es tan real que para nosotros es real, punto. Como dice acá, dice en la parte, ¿por qué? ¿Por qué es tan real esto? Acá dice, eh, cada shiva se compone de prana, mente y tendencias latentes, las vasana, ¿no es cierto? Ve su idea de mundo como algo real porque los shivas están firmemente convencidos de la sustancialidad de esas ideas de mundo. Es ese el secreto. Nuestro convencimiento de que esto es real lo damos como por hecho y que se torna material. Eh, entonces es como que no podemos salir de ese círculo. Mientras tengamos prana, mente moviéndose y las tendencias latentes sigan existiendo, es como que estamos condenados. Como dice cuando aparece el ego, ni bien está la primera emanación del ser ese primero, aparece el ego y empiezan a aparecer los sentidos y después se vuelve ese puriastaka, el cuerpo mental de 8 miembros, ¿no? La mente, el intelecto y el ego justamente, con los sentidos empieza a crear, y se aferra tremendamente a esos primeros 5 elementos que él cree construir con su mente también. Y ahí empezamos el ciclo. Cuando dice también, pasamos a otra cosa acá. Yo siempre me imagino esto así, como para salir, para darle un golpe a esta irrealidad que nos estamos creyendo. Cuando dice que un recipiente se traslada de un lugar a otro, el espacio que hay en su interior no se mueve en absoluto. Aunque a los ojos de que los que ven el recipiente parezca que así lo hace, ¿no es cierto? Aunque a los ojos de los que ven el recipiente así lo parezca. Bueno, del mismo modo el mundo parece existir a causa de la ilusoria creencia de su existencia, una vez más. Claro, yo lo comparo a veces como para tener una idea, para ubicarme, como un monitor, por ejemplo, que tenemos de una computadora. Los píxeles están fijos ahí, no se mueven, pero cuando yo veo movimiento en las imágenes del monitor, en mi mente yo veo que este personaje se mueve para allá, que el auto va para allá en una película, pero en realidad en la pantalla, yo lo veo como monitor, pero Baba le decía la pantalla, está siempre fija, firme, blanca,
y no hace nada. Es decir, la proyección sobre eso es lo que nosotros vemos y nos confunde y nos engaña. Entonces, es como, yo trato de imaginar así, que lo que pasa en el monitor cuando yo veo una película, me pasa a mí en la vida de 3D, de tercera dimensión, con los espacios que empezamos a crear. Justamente acá dice que también el ego que empieza a crear para poder jugar este juego en el mundo inventado, ¿qué empieza a crear? El espacio, la distancia, la sustancialidad, le da cuerpo a las cosas y el movimiento. El movimiento tiene como la acción empieza a tener sentido ahí para él en su mundo, del ego estamos hablando, ¿no? Y ahí sigue la historia. Y puedo agregar, bueno, esto de los tres mundos que mencioné, está interesante porque acá el autor lo pone como, Y eso no lo leí porque yo por ahí puedo considerar que es denso, sutil o sea, denso, sutil y causal, ¿no? Podríamos hacerlo como los tres mundos, ¿no? exactamente, mira, tomando la información de Saibaba, exactamente es así como vos decís. Lo ha comparado muchas veces a los tres mundos con la vigilia, sueño onírico, sueño profundo. También le llamó Saibaba el cielo, la tierra y la atmósfera, pero después, con algo que voy a leer, como que no se contradice, sino que lo amplía y lo corrige. Sí, Eso o es, Burbu, Baja, ¿no? Como el ahí Gayatri. está, ahí está la parte que voy a leer. También lo llama físico, mental y causal, y justamente lo de Burbu Basu Baja, que lo tenemos en el Gayatri, acá lo rescaté de un discurso de Baba, que dice, las tres palabras que refieren como Burbu Basu Baja en el Gayatri Mantra, estas tres se refieren a los tres mundos, a saber, el Bu-Loka, Bubar Loka, ¿se acuerdan que Loka quería decir mundo en sánscrito? Y el Subar Loka, o sea, Bu-Loka, Bubar Loka, Subar Loka. Sigue Baba. La gente dice que Bu-Loka se refiere a este mundo. Esto no es cierto. Se refiere a la materialización, es decir, el cuerpo físico. El cuerpo no puede moverse por sí solo, es inerte. Y ahora aparece Ubá, se refiere a la vibración, es decir, el principio vital. Y luego viene Subaja, que es la radiación, es decir, Prajnana o la conciencia suprema. Y bueno, y acá aclara que Brahman es la conciencia suprema, que también lo llama Prajnana Brahma. O sea que él lo aclara siempre eso, ¿no? Como el mundo físico materializado, lo sutil que vibra y que es del área de la mente, y después está lo más sutil de todo, que es el Prajnana ya, Brahman, la conciencia infinita. Así que bueno, eso podríamos aclarar, Horacio. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, lo que siempre decía vos también, Marco Erice, cuando nombrás los tres mundos, ¿no? Que se interpenetran, que no son zonas independientes. Estamos todos en esta ilusión, ¿no? Ahora se me fue la mente, Marco Erice, ¿cómo es que siempre se me fue la mente? Los tres planos, los tres mundos también. A ver si me estás captando lo que no, mi voz no sale. Eh, El Om Burbuja es la expresión del Aum. sí. Burbuja y Baja no es mantra, es la explicitación de Aum. Bien, y no son zonas interdependientes una en otra, sino está todo fusionado, ¿no? Este, Una es, o sea, decir, está la esfera, aparece la esfera de la mente o el primer jiva y de ahí emana la manifestación física del buloka, o que viene a ser el Bhutakaya. El ahí otro es está, ahí está, lo que no me salía, el Bhutakaya y bueno, y los otros que vos siempre nombrás. el Chitakaya, que es el de la mente, y el Chitakaya, que es el de la conciencia infinita. Eso es lo que no me salía, que esta loquita está media lenta. Muchas gracias, Marco, dice. Gracias, Dardo. Horacio, complemento con esto, lo que vos comentaste con Marcos recién, que es lo que te surgió esta duda. Y acá está, en un mensaje también de Baba que lo tenía por las dudas,
es un error concebirlos a los tres como ubicados uno encima del otro. Eso Marco lo explicó muchísimas veces. Claro. En realidad, los tres lokas, dice Baba, los tres lokas o mundos están entrelazados mutuamente y cada uno existe dentro de los demás. Ahí está. Sí, ahí, bueno, después se extiende y sigue ahí. Qué bueno, Dardo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Dardo, como siempre. Gracias, Marquito. Vamos con Mira y después si alguien quiere opinar algo y si no vamos con Pablito y Albina. Adelante, Mira. Sí, y aquí Ahí estoy, está. ¿me escuchas ahora? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buenos días a todos, muy agradecida por todas las palabras de ustedes que me han enriquecido grandemente. Y bueno, tengo una mente muy sintética, por decirlo de alguna manera, y siempre me gusta asociar, y algo que me ayudó mucho a comprender esta lectura de hoy fue lo que estudié en matemática en la secundaria, en primer año, esos axiomas. ¿Se acuerdan ustedes? Por un punto pasan infinitas rectas, por una recta pasan infinitos planos. Yo lo entiendo así como las multidimensiones en las que vivimos, donde todos los mundos se interpenetran. Según la vibración que tengamos en ese momento, es el nivel de conciencia que expresamos y que podemos traer de esos mundos a esta realidad física, mental o espiritual. Para eso, creo yo, Satya Sai Baba nos dio los nombres divinos para que podamos conectar con la esencia que todos somos y podamos expresarnos en los distintos mundos. Yo veo eso como una gran posibilidad de sanación, ¿no? Hemos vivido momentos traumáticos en el pasado, ir al mundo de sanación y traer la sanación para sanar ese trauma. Si hay un problema social, por ejemplo, hoy en la economía del país, ir a esos mundos de sabiduría y ver cómo podemos traer herramientas que colaboren a solucionar ese problema. Otra cosa importante, la muerte como muerte no existe, es un cambio de lugar, de sustancia. Entonces, con el nombre de Dios, repitiéndolo permanentemente, estamos conectados al ser y no morimos ni estamos vivos, simplemente somos, existimos. Y algo importante es repetirlo permanentemente para que cuando nos toque partir de este plano físico, en el espacio entre vidas, sigamos teniendo conciencia divina, sigamos despertando, tanto allá como aquí. Bueno, es mi palabra y es lo que les quería compartir y gracias a todos de nuevo. Claro, muchísimas gracias. Vos dijiste que te gusta hacer. A mí me había quedado el término lacónica. Sos lacónica, sintética, clara y precisa. Eso es lacónico. Así que te agradecemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Antes de pasar a Pablito, ¿alguien quiere manifestarse? Siéntanse libre, cómodo, digan lo que sientan. Pablo, ¿cómo andás, Pablo? ¿Cómo anda tu lucha con la realidad, Pablo? Adelante. Bien, bien, todo bien. Bueno, qué lindo lo que hoy salió, es realmente para reflexionar, pero en silencio. De tratar de reflexionar, viste que cuando uno reflexiona, dice el ego, la individualidad, a ver, voy a reflexionar sobre esto. Y no suceden reflexiones de palabra y pensamiento dentro de la cabeza. Algo sucede, pero no sé qué es lo que sucede. Pero no hay palabras enganchándose y diciendo, bueno, en mi mente pasa eso. Voy a hablar de esto, voy a hablar... Es como que es la inteligencia la que acomoda la palabra, el lenguaje, el discernimiento y después se expresa. Si nosotros ahora estaríamos en Japón, seríamos cuerpo japonés, aspecto japonés, y estaríamos hablando en japonés, pero es lo mismo. A ver si puedo... lo que comprendo es que ahora estamos acá, y sucede todo en el mismo espacio. Hay un solo espacio en el que sucede absolutamente todo.
lo grande, lo pequeño, el pasado, el presente, el futuro, lo bueno, lo malo, lo lindo, la esfera, las dimensiones, lo que sea. Siempre sucede todo en un mismo espacio que es Brahman, el absoluto, único y eterno Brahman, que ni siquiera es Brahman, porque también es otra palabra. ¿Cómo expresar a la inteligencia infinita sin palabras? ¿Cómo captarlo en la vibración? Eso es lo que a mí me atrae. Y parece que el Shiva, la onda del Shiva es la experienciación. Al Shiva le encanta experienciar. Y hay algo ahí con el Shiva y la individualidad, que el Shiva experiencia y la individualidad se mezcla desde mi punto de vista y empieza a sacar conclusiones. Bueno, esta experienciación es linda, esta es fea, yo soy bueno, soy malo, vivo en Argentina, tengo tanta edad, mi nombre es tanto, pienso tanto. Eso es lo que trato de lograr día a día, de sacar la interpretación individual de mi mente hacia las cosas. Que no piense más. De hecho, mientras menos piensa, más feliz soy y mejor me siento. Cuando me meto adentro de una interpretación intelectual y le doy vuelta y vuelta, me aburro, o me confundo, o me parece, no sé, como que no tiene mucho sentido. Desde mi punto Te de vista. angustia. Te Me angustia angustia. porque te saca, ¿no? Me saca. Entonces, siempre que, bueno, lo he charlado mucho con ustedes, me ayuda la naturaleza. Estoy siempre observando, por ejemplo, los insectos. Los insectos casi no tienen interpretación individual. Es muy pequeño lo que les sucede y es muy poco el ego que tienen, muy, muy pequeñito. Solo quieren comer, que tal vez les agarra muy poco hambre muy de vez en cuando, y después sobrevivir, que puede ser abajo de una hojita. Ni siquiera tienen casa, ni siquiera tienen propiedad, ni siquiera tienen lenguaje. El lenguaje es en vibración, no en palabra. Ellos no intelectualizan la comunicación. Los humanos sí. Y entonces cuando logro ver esas cosas, mi mente de golpe, pum, queda en silencio. Y mientras más en silencio estoy, mejor me siento. Pero bueno, por ejemplo, los otros días vi una serie que mis hijos me dijeron que vea, mis hijos, ahí está la mente acoplándose a la experienciación, que es la serie de Campeones, un tema del Mundial, cuando ganó el Mundial del 2022, que creo que va a ser el último Mundial de la humanidad, pero bueno, otro tema. Y lo vi, De tu mundo bueno, mental. Yo quiero ver más campeonatos. más Mundial. Y cuando lo vi, se me llenó el cuerpo y la mente y los ojos de un montón de sensaciones de considerarme argentino, de que soy argentino y qué bonito y que ganamos y que no sé qué, y los holandeses y no sé cuánto. Bueno. Y estaba absorbido en la interpretación individual de considerarme un argentino. Entonces, gracias a Dios pude darme cuenta y decir, bueno, pero estas sensaciones que tengo, aunque sean extremadamente bonitas y agradables y lindas, las tengo que sentir. ¿Qué problema hay con sentirlas? Pero yo tengo que darme cuenta que no son mi realidad. Muy Mi bien. realidad es el ser. Y mi verdadera existencia es el ser. Entonces yo tengo que caminar hacia el ser y darme cuenta que todo lo demás son cuestiones del ego, o de la vida, o del humano, o de la interpretación, de la individualidad. Y bueno, gracias a Dios a veces puedo y a veces me doy cuenta y estoy adentro de un remolino psicológico y mental atrapado por el ego. Que es normal, creo que es normal. El tema es tener la capacidad de darse cuenta y de salir lo más rápido posible, de no seguir es decir, el Shiva experiencia, pero el ego es como que agarra la experiencia y la toma parte o no, dice esto es bueno, esto es lindo, esto es feo, esto es grande, esto es malo. Entonces sacar esa parte, a veces lo logro y a veces no. Y cuando estoy en ese estado, ando a pleno, realmente no quiero ni hablar, ni pensar, ni ser inteligente, ni saber, tener erudición, ni ignorancia, ni nada. Realmente
ni el legado, por ejemplo. Hay una movida de lo humano que el legado, hay que dejar un legado, hay que dejar algo al mundo. Vos le preguntás a una hoja, o a un gusanito, o a una cucarachita, ¿cuál es el legado de Saibaba, por ejemplo? No tienen ni idea. Y si lo captan por vibración, no conocen el, el tema, a ver, la vida que el humano inventó sobre la Tierra. No, no tienen sentido esas cosas para ellos. Entonces, bueno, yo siempre trato a mi manera, desde mi punto de vista y con el conocimiento interno que me brindó Saibaba, porque gracias a él estoy en este lugar y voy para donde voy y comprendo lo que comprendo. Es solo gracias a su amor, a su divinidad y a su gracia. Y intentar salir siempre de la individualización, siempre, 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 todo el tiempo, todo el tiempo. A veces puedo y a veces no. Todos los caminos conducen a Dios, hasta todos los caminos. ¿Qué camino no conduce a Dios si Dios es lo único que hay? Entonces, cualquier clase de experiencia te va a llevar a Dios. Algunos tal vez vas más directo, como gracias al señor Zainat, nuestra familia ha conocido la divinidad y es como que hay un montón de obstáculos que podemos pasar por su gracia. Y otros van más indirectamente, pero ¿quién sabe qué es directo o indirecto? Dentro de Brahman es muy difícil la interpretación intelectual. A mí me está pasando eso que a veces hasta me da miedo pensar, porque ¿qué va a pensar? ¿Qué conclusión podés sacar sobre el infinito Brahman? Entonces, antes de que mi mente genere conclusiones, trato de captar la vibración de eso y quedarme ahí. Bueno, espero que se Qué lindo, entienda. Pablo. Siempre es lindo escucharte. Muchas gracias. Antes de Albina, ¿alguien quiere decir algo? Si no, ya pasamos al cierre Sí, de Horacio, Albina. Adelante, brevemente. Guillermo. Adelante, Guillermo. Muy buenos días. Inicialmente no prendí mi cámara porque algo pasó con mi computador, así que me pasé ahora al teléfono. No participé en las últimas reuniones porque andaba fuera de Santiago y no se dieron las condiciones. Bueno, como siempre es un placer estar presente y muy lindas todas las distintas ponencias que he escuchado y enriquecedoras. Eh, y me recordó una situación que en algún momento comenté y lo hago muy brevemente. Muchos años atrás tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y hacer un curso de 3 meses sobre un tema específico de gestión de la calidad. Y cuando volví a Chile, a los 2 meses, 3 meses, estaba haciendo clases en la universidad sobre el tema. Y la primera vez que hice clases sobre ese tema, yo pensé que no había nadie más en Chile que supiera que yo. Bueno, realmente estaba absolutamente equivocado. Y pasó el tiempo y hubo un momento en el cual ya definitivamente me di cuenta que mi nivel de ego y mi irracionalidad frente al pensamiento era máximo. Bueno, afortunadamente eso hoy día es un poco historia y recién escuchaba con mucha atención a lo que dijo Raúl y hago eco de lo mismo, de las mismas reflexiones que hizo él y no las voy a repetir, por cierto. Que a mí hay situaciones que realmente a veces me hacen reflexionar. Y finalizo mi comentario en el sentido de que tal vez uno de los temas más valiosos que yo he rescatado estas últimas semanas, no creo que más que eso, semanas, de todo este aprendizaje de la lectura de este libro sagrado, es que me he dado cuenta que el conocimiento general de los términos, de los conceptos en general, con, con muchas limitaciones, por supuesto, y definitivamente no al nivel de muchos de ustedes que llevan años y años en este tema y además han tenido la maravillosa y divina oportunidad de haber estado en India, haber conocido a Sai Baba. Esos conocimientos de alguna manera están. Tal vez estén escondidos dentro de mí, pero están. Pero cuando, y aquí viene el descubrimiento, cuando se trata
de colocarlos en práctica, eso se torna un poco difícil y a veces muy difícil, muy difícil. Pero el descubrimiento no es ese, sino que es el hecho de que me estoy percatando de que estoy tomando conciencia de eso. Es Bien. decir, estoy dándome cuenta de aquellas bondades, algunas, y grandes limitaciones que tengo, como para seguir avanzando. Bueno, yo creo que, por lo menos en mi caso, el tomar conciencia de todas esas grandes limitaciones, por lo menos me hacen reflexionar y tener la oportunidad de remediarlas y de poder, paso a paso, como dice la canción, ir corrigiéndolas. Algunas de ellas yo sé que son difíciles y tal vez muy difíciles, pero, pero en realidad dependen de mí. Es un tema de hacer el esfuerzo correcto, como se ha dicho en muchas oportunidades. El esfuerzo correcto. Y finalizo este comentario con una pregunta que tú le hiciste a Horacio Albina. Y ella respondió en forma muy sabia, dijo, yo no me hago cargo de la mente de otros. Es decir, claro, en el mundo mío por lo menos, y por años, yo he estado acostumbrado a tomar responsabilidades sin que nadie me pida de terceras personas, amigos, conocidos, familiares, colegas, subordinados en mis distintos ámbitos de trabajo. Y eso, no sé si esté bien o esté mal, pero es historia. Pero hoy día mi responsabilidad es preocuparme de avanzar en el camino correcto, en el autoconocimiento. Y a medida que voy descubriendo estas tremendas lecciones del texto y que por cierto aprendo también de ustedes, ir poco a poco despejando un poco el camino hacia esta conciencia divina, esta conciencia infinita y ser una mejor persona. Muchas gracias. Qué lindo, Guillermo, qué lindo. Y coincidimos, estamos todos en el camino y paso a paso. Para nadie es fácil, para nadie es fácil, es paso a paso, paso a paso. Es una lucha, como se dice acá en Argentina, estamos en la lucha. Lindo todo lo que han opinado. Albina, querida, un cierre como siempre hermoso que haces. Bueno, por ahí me da no sé qué, pero bueno. Pero ¿cómo coincidimos todo, Albina? Todos estamos en la ignorancia, estamos en la lucha y estamos progresando. Sí, voy a decir algo, pero sin ánimo de juzgar, porque nunca se me hubiera ocurrido estar acá y juzgar a los que hablan, pero el adelanto, a ver si encuentro la palabra espiritual, que veo en cada uno desde los comienzos ahora, es sideral. A lo mejor no se dan cuenta, pero porque de lo que sí me doy cuenta es de lo que expresan sale del corazón, sale del sentimiento. Y yo agradezco muchísimo a Marcos Erice, porque se puede pensar que tal vez todo eso es como un tecnicismo, no sé qué, pero no saben lo que he aprendido, porque Marcos Erice sabe algo, mucho, que yo no sé. Y todo aquello que no sé, yo lo aprendo para mí. Y, y cada uno de los que van exponiendo me van haciendo recordar cosas que las tenía como olvidaditas o aprenderlas, tomarlas, como que me dan más conocimiento. Y ese es el tema en los círculos de estudio, que aprendemos unos de otros. Somos todos maestros y todos discípulos al mismo tiempo. Entonces, los círculos de estudio son extraordinarios. Para mí, y que tengo un largo camino recorrido, digamos, bien o mal, con caídas y levantadas,
lo que para mí es lo más completo es el círculo de estudio, porque nos hace reflexionar. Nos hace reflexionar. Y al hacernos reflexionar, nos hace comprender y nos lleva a esa conexión con el ser. Desde mi punto de vista, para mí lo espiritual es lo máximo. Lógicamente que hay que poner en práctica, ¿no? Justo lo charlamos con Marco Erice hace unos días atrás y respondí a un comentario en YouTube de gente que escucha, que también participa en los círculos de estudio en otro tiempo y espacio, a su modo. Y es el gran objetivo de Saibaba, los círculos de estudio. El respetar, el asimilar las opiniones de cada uno, porque cada uno tiene una opinión distinta, algunos científica, otro intelectual, otro por conocimiento intuitivo, como dijo Guillermo Navarro. Yo sé que lo sé, pero a lo mejor no lo sabía expresar. Y eso es lo grandioso, como dice Baba, son facetas, son parte del mismo diamante que conforma el grupo, que es Dios mismo. Así que eso es lo bueno también, como gracias a Dios que vos lo estás manifestando ahora, de entender los círculos de estudio. Y cada uno tiene una porción parcial de la verdad. Entre todos llegamos a una verdad. Y desde su punto de vista, desde donde está parado, que no es desde donde estoy yo. Entonces a mí eso me hace crecer. Porque no puedo saberlo todo, pero cada uno me aporta muchísimo. Y creo que Baba fue muy sabio en eso. Antes de su último cumpleaños, en el 2010, que fue la conferencia, nos hizo hacer círculo de estudio. Y estuvimos 3 días con círculo de estudios, todo. Y entonces así, para mí, fue comprender como que se me abriera algo, ¿no? Que si el avatar nos estaba poniendo allí a practicar, a reflexionar con los círculos de estudio, por algo era. Porque sabemos que Saibaba no daba puntadas sin hilo, como decimos nosotros, ¿no? Y qué interesante, porque hay muchas cosas que sí, como no las sé expresar, como dice, o por ahí las tengo y no. Si tengo que hablar del átomo, solo puedo imaginar lo que es un átomo, porque no sé en definitiva en profundidad. Pero con todos aprendo y doy las gracias. Y para finalizar, yo tengo 2 frases muy especiales, ¿no? Pero una que quiero en especial decir, ¿no? Que hasta las personas ignorantes pueden obtener la inmortalidad con el conocimiento. Y eso cuando veo o escucho cosas que no son correctas, para no juzgar, miro a esa persona y pienso, a lo mejor se libera antes que yo. O a lo mejor es un ser liberado que está haciendo esa acción para ver cómo reacciono. Porque eso también. Es decir, a mí cada cosa me hace reflexionar. A lo mejor es porque mi esencia esta, me gusta reflexionar. Y voy a leer este parrafito que dice: del mismo modo, los 3 mundos que ya estuvimos hablando y ya lo explicaron, existen, Brahman. Aunque no como tales, sino en un estado indiferenciado. No lo ve como los 3 mundos. Están en Brahman, pero Brahman no los ve como los 3 mundos. En un espejo, dice, se refleja una ciudad que está allí y no está allí al mismo tiempo.
esa es la misma relación entre los tres mundos y Brahma. Cuando yo los veo a ustedes, a cada uno de ustedes a través de un celular, que es lo que tengo, reflexiono también. Y en este momento lo veo a Horacio, y yo digo, es Horacio, pero no es real. No es el Horacio real como si estuviera aquí al lado mío, pero es él. Y eso me hace comprender lo que nos está queriendo decir constantemente, lo que ya nos dice Sai Baba y lo que nos está diciendo Vasista. Me hace comprender con más facilidad. Y yo siempre me pongo como ejemplo que para mí la conciencia infinita es como una luz que alumbra. Y alumbra. Yo siempre cuando camino y veo un farol, me fijo en lo que alumbra, porque también me hace reflexionar. Y puede alumbrar residuos de basura, pero la luz solo alumbra al residuo de basura. El residuo de basura es ajeno a tener conciencia de que la luz lo está alumbrando. Y a veces un farol un poco más allá alumbra un jardín. Y también la luz es independiente de eso que está alumbrando, de ese jardín. Solo alumbra. Y eso para mí es muy importante para mi vida personal, ¿no? Es como ser una luz que alumbre sin involucrarme, sin juzgar, sin estar pendiente de lo que los demás hacen o no, o dicen o no. Para mí ese es un ejercicio que me ayuda muchísimo. Y otra cosa que ya la hemos leído, ¿no? Cuando dice casi al final, no al final, pero en la mitad de la naturaleza del Shiva, que de esta persona cósmica o Shiva surgen los demás, que viven en los tres mundos, fácil comprender. Brahma, Vishnu y Shiva, así como los demás dioses. Tuve, cuando lo leí por primera vez y lo reflexioné, yo tenía entendido que Sai Baba era Shiva Shakti. Entonces, y estuve mucho tiempo como que Sai Baba no era esa totalidad. Era un Shiva Shakti que cuando este mundo, este universo se disuelva, también él. Y me llevó un tiempo comprender, porque cuando tengo algo lo reflexiono hasta que lo comprendo, que Baba nos trajo a nosotros algo que pudiéramos comprender como la imagen de Shiva y Shakti, pero en realidad era la conciencia infinita. Pero en mi caso, lo pude comprender mejor como Shiva y Shakti en un comienzo, porque era la imagen que tenía de Shiva y Shakti. Y esto me llevó a esta reflexión, a que yo no necesitaría en este momento de mi vida ningún tapiz, ninguna foto, absolutamente nada, que sí las tengo y las tengo por todos lados. Porque ya está adentrado en mí, ya soy consciente de que soy la conciencia infinita, de que estoy en la conciencia infinita, que todos estamos en esa conciencia infinita y que es nada menos
Sai Baba que tomó esa formita humana y no lo veo ya como Shiva y Shakti. Y ya no me atrae tampoco esa imagen, porque es algo que se va a disolver, aunque volverá nuevamente con otra creación. Quería decir esto, porque a lo mejor hay algunos que si lo reflexionan, también pueden entrar en una duda como me pasó a mí. Cuando uno tiene la duda, tal vez no hay algo externo que a mí me pueda disolver, por lo menos esa duda, otras sí. Pero el comprenderlo me acercó más a esa energía que estaba en ese cuerpo de Satya Sai Baba. Y no es que me acercó, es que me siento unida. Por eso, para mí fue importante todo ese tiempo de reflexión sobre Satya Sai Baba como Shiva y Shakti. Y para terminar, el Shiva va a llegar también un momento en que va a dejar de ser Shiva, un Shivatma, ¿no? Porque esa individualidad va a volver a la esencia. Y fíjense que yo digo volver, para mí ya no tienen sentido las palabras. ¿Volver a dónde? Si estamos impregnados por la conciencia infinita. Arriba, abajo, ¿dónde? Baba mismo decía, estoy dentro de ustedes. Mire, comprendí hasta eso. Estoy dentro de ustedes. Afuera, adelante, atrás. Y claro, sí es la conciencia infinita. Ahora me parece sencillo, pero no fue tan sencillo cuando me encontré en esa disyuntiva, digamos, a cómo Satya Sai Baba también se disuelve con este universo. Entonces, no era eterno, pero lo pude comprender desde la conciencia infinita. Sairán, hermanitas, gracias por todo. Muy claro, muy lindo, muchas gracias. Un onipresente. El próximo sábado, prioridad a quienes no se expresaron hoy: Juan, Andrea, Willy, Marconi, Gerardo, etcétera, etcétera, etcétera. Sairán. Un onipresente. Shanti, Shanti, Shanti.